¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda su amiga y servidora Araceli César. Y como siempre, con el gozo de poder compartir de lo mejor que me ha pasado, que ha sido conocer a Dios y conocerle a través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de su carácter, sus atributos, sus mandamientos, sus instrucciones, sus promesas. Realmente esto ha sido maravilloso a mi vida y es parte de lo que te quiero compartir, el que tengas esa bendición hermosa de conocer a tu Creador, a tu Salvador, a tu compañero fiel, aquel que dice que nunca te abandonará y nunca te dejará. Entonces, para mí siempre será un gusto el poder hacerlo y todas las veces que el Señor me guíe a hacerlo y me permite hacerlo. Y en esta mañana, otro tema muy importante, muy vital, muy interesante, porque fíjate que este tema está desde el Génesis y es tan abundante que tiene muchísimas menciones en la Escritura, ahorita te las describo, pero está desde los inicios. Entonces vamos a ver que desde los inicios de la humanidad ha habido esta situación muy recurrente, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios. Y nuestro tema se titula ¿Cómo manejar la culpa? Y esto es que vámonos a la Escritura para aprender cómo manejarla. ¿Por qué? No sé tú, pero yo viví mucho tiempo en mi vida con ese sentimiento de culpa que no pasaba de ser un sentimiento porque no se resuelve, solamente se siente. Y Dios en su gran amor y misericordia, bueno, pues Él me fue enseñando, me fue mostrando cómo atenderla, ¿verdad? A través de su palabra, inspirada por su espíritu. Ahí en Números capítulo 5, verso 6, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Y ahí está una alusión a la culpa. Ahora, una definición bíblica de la culpa es traicionar al Señor al hacerle mal a otra persona. Esta persona es culpable. Y yo creo que en nuestra vida cotidiana, desde niños, siempre ha habido esta acción, ¿verdad?, de hacerle mal a alguien o que alguien nos haga mal a nosotros. Entonces, vamos a ver cómo esta es una actitud resultado de la caída, resultado del pecado. Detrás de culpa hay pecado. Y cuanto más se prolonga el guardarlo, el no aceptarlo, el no confesarlo, el no abandonarlo, pues más estará ahí ese sentir de culpa que pasa de un mero sentimiento a una tremenda opresión espiritual, convirtiéndola en un yugo de esclavitud. Vamos a algunas reflexiones. Mira, para saber de qué se trata la culpa, te decía, hay que ir a lo que Dios dice en su palabra, porque la psicología la puede tratar de una manera, el humanismo de otra, la filosofía de otra, la religión en sí de otra. De hecho, yo me acuerdo mucho de niña cuando iba a la iglesia y la gente estaba golpeándose el pecho una y otra vez diciendo, por mi culpa, por mi culpa. Y no solamente era el hecho de golpearse el pecho, sino si realmente sí salían libres de esa culpa, realmente sí salían liberados de ese sentir. No nada más es sentirlo, sino expresarlo delante de Dios. Entonces en la Biblia vamos a encontrar muchas descripciones y ejemplos de este mal común a la humanidad, ¿sí? Ahora, reitero, no es solo un sentir, es un pecar. No solo es un sentir, es un pecar. Y vemos en Génesis capítulo 3, te decía que desde los inicios, ¿verdad? Vemos la dinámica humana de la reacción de la culpa. Entonces vemos que Dios soberano enfrenta a Adán acerca de haber cometido ese pecado de comer del fruto del árbol prohibido.
Y inmediatamente Adán le responde, la mujer que tú me diste. Y cuando enfrenta a Eva, dice, la serpiente me engañó. Y yo siempre digo, ¿a dónde voltaría la serpiente? ¿A quién echarle la culpa, no? Pero a final de cuentas, ahí está el engañador representado en un animal. No todas las serpientes son Satanás, y Satanás se disfraza de 1000 formas. Entonces, vemos que la reacción es, en lugar de aceptar, sí, Dios, perdóname, sí, violé tu instrucción, no fui obediente, independiente de quien me ofreció, yo tomé de ese fruto prohibido. Dios, perdóname porque hice un mal. Y él, junto con Eva, pues eran los dos únicos habitantes en la tierra, nunca imaginó la dimensión de esa acción, cómo iba a afectarnos, y me incluyo, al resto de la humanidad de todos los siglos. Y entonces nacemos con esa predisposición, ¿verdad?, de estar buscando a quién echarle la culpa. Y tú y yo lo hemos hecho. Desde niños en casa, con los hermanos, con los primos, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? Y luego, a buscar a quién, para no responder con verdad y hacerse responsable de ese hecho, de ese acto. Y los niños son bien pequeños. Ahora que estamos conviviendo con Dani, nuestro nieto más pequeño, lo vemos, ¿no? Está jugando con Sophie y en un momento dado hacen algo, va y pregunta quién fue y luego se echa la culpa uno al otro. Y yo sé que sus papás no los han metido en un curso intensivo para aprender a mentir. O sea, eso ya lo trae. Uno tiene 3 años, la otra tiene 5, pero esto ha sido de tiempo atrás. Entonces vemos que la culpa que tenemos todos los seres humanos y que vivieron Adán y Eva, pues la vivimos hasta hoy. Puede que el ser humano se quede solo, pero nunca a quien buscar echarle la culpa. Y yo no sé si tú batallas con esto, pero es importante que aprendas a manejar. Porque luego también, un ejemplo, los hijos crecen y nos dicen, no, es que tú no me diste, no, tú no estuviste, no, tú no hiciste. Y efectivamente, pero no todo lo que le pasa a los hijos es culpa de los papás, porque también ellos van desarrollando su propia decisión y en ocasiones deciden mal. Entonces tenemos que saber hasta dónde no solamente fuimos culpables, sino responsables de algo que hicimos mal o algo que no hicimos bien. ¿Cómo manejar la culpa? ¿Te late el tema? Si te late el tema y crees que es respuesta a tus preguntas, pues envíame un mensajito y di, pues es que yo necesitaba aclarar esta situación. Ahora fíjate, en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, la palabra culpa tiene 239 alusiones. 239, o sea, es muchísimo. Sin duda que es un tema muy importante para conocer. Y me llama la atención que solamente en Levítico hay 46 referencias acerca de la culpa. Y es cuando Dios establece un sistema para deshacerse de la culpa en aquellos años, donde no había Jesús, donde no había gracia, donde no había ese perdón que Dios da ahora en el tiempo de la gracia. Y todo tenía que ver con fallaste, pecaste, entonces tienes que pagar, ¿sí? Y había diferente tipo de sacrificios para poder presentar esa ofrenda y que de esa manera se fuera libre del poder del pecado, de la condenación, de la opresión y de ese sentimiento que atormenta mucho. Este libro de Levítico por eso no es muy favorito, porque nos está revelando, ahora ya no tenemos que llevar un par de pichones o tener que llevar una medida de harina o unos panes para el sacrificio, no. Ahora tenemos que reconocer y aceptar que realmente sí hemos fallado y que vamos con Dios con un corazón contrito y humillado y al reconocer la falta le pedimos perdón, ¿verdad? Aparte, Levítico hace mucho énfasis para llevar una vida de santidad. Entonces, como es opuesto también a nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana
por causa de la caída, aún siendo cristianos, seguimos siendo atraídos, seguimos siendo seducidos hacia aquellas cosas que se oponen a la voluntad del Señor. Y en el libro de Números, que también se me hizo muy interesante, vienen 17 instrucciones prácticas de cómo tratar también con la culpa. En Deuteronomio vienen 15. O sea, a mí me llamó mucho la atención porque habla, ya Deuteronomio viene a ser como un repaso de los 4 primeros libros, los conjunta en el quinto, y sigue hablando acerca de cómo tratar con esa culpa a causa de haber hecho lo malo delante de Dios, agrediendo al prójimo, ¿verdad? En Job simplemente 14, ¿no? Y cómo es tremendo este hombre, y es una enseñanza, una de las muchas que nos da Job, cómo es importante que en medio de alguien que esté en sufrimiento, no nos apresuremos como estos amigos a culparle, a decirles que tú hiciste algo malo, tienes un pecado escondido, tú eras así y así, y era estarlo culpando. Ahora, de por sí él estaba en un duelo. Sus 10 hijos murieron, perdió todo lo material que él había adquirido, se quedó sin salud y aparte vienen sus amigos con el dedo señalador a estarle diciendo una y otra vez que él era el culpable. Entonces, esta es una enseñanza que nos advierte a cada uno de nosotros a aprender cómo también tenemos que tratar con la culpa de otros. No es solapar, no es estar de acuerdo, pero sí podemos tener una actitud comprensiva y compasiva para también guiarles al perdón como el Señor nos ha venido dando. La culpa, en otra definición muy sencilla, dice, es una falta o delito que se comete, ¿sí? O sea, que a la vez que se comete ese delito o esa falta, ya está viendo ese sentimiento de culpa, porque todos los seres humanos tienen una conciencia que Dios les puso, el Creador. Les apunta, hiciste mal, hablaste mal, pensaste mal, decidiste mal, aunque no conozcan a Dios. Entonces, ya desde el momento de haber hecho algo malo y la sensación que queda, esa es la factura de haber hecho algo malo, la culpa. Por otro lado, también es la responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa y perjudicial que se atribuye a una persona, ¿sí? Entonces vemos mucho, nos llaman la atención las películas o las series o escritos que hablan acerca de juicios, donde agarran al culpable y hay un juicio para ver si es inocente o es culpable. Y vemos que todo se centra en esa persona que hizo ese daño y todo el mundo hace sentencia, todo el mundo hace juicio, muchas veces ignorando todos los elementos. Ahora, claro, no es un mero sentimiento, la culpa no es un mero sentimiento, aunque se siente, y mucho. Es el resultado de haber obrado mal. Y la culpabilidad surge del suceso, ¿sí? Entonces no es un mero sentimiento, porque si tú has estado batallando con sentimientos de culpabilidad, y te pongo ejemplos, haberte ido de tu casa con una persona sin haber salido con la bendición de tus padres, y puedes vivir el resto de tu vida con eso, por el daño que les ocasionaste, el dolor, la decepción. El haber abandonado un hijo, fíjate, otra de las cosas que casi no se menciona, y en este tiempo se habla mucho a favor del aborto, pero casi nadie menciona el sentimiento de culpa que le queda a la mujer de haber realizado un aborto. Eso no se habla, pero esa es una factura que hasta que no llegan a Dios y reconocen que hicieron mal, no solamente a su ser, a su cuerpo, sino a otra personita que ni era suya, va a comerles la culpa el resto de su vida. Entonces, repito, es el resultado de haber obrado mal. La culpabilidad surge de ese suceso, ¿sí? Ahora vamos a ver las dimensiones de cómo vamos a percibir esa culpa. Dios puede culpar al ser humano cuando peca.
Ya vimos el ejemplo con Adán, y no fue el único. A lo largo de las Escrituras vamos a ver algunos ejemplos más. Pero vamos viendo cómo Dios soberano, el de la autoridad, el de la verdad, el de la santidad, señala cuando algo está mal y no es negociable. Y no es, bueno, es que es tantito. No, es que tú no hiciste como aquel que hizo algo mucho más feo. No, nos presenta y se presenta delante de nosotros tal cual estamos nosotros dispuestos para escucharle. Porque Dios no miente. Él nunca nos va a culpar de algo que no hicimos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él conoce hasta los pensamientos más profundos y las intenciones del corazón. Pero hay otro personaje. Es el diablo. Y este es experto en culpar. Fíjate, es experto en tentar, en seducir, en atraer, en sugerir cosas opuestas a la voluntad de Dios. Y una vez que caemos en esas trampas, va y nos acusa con Dios. Y luego regresa y nos culpa. ¿Y cuántas veces caemos en el engaño de sus mentiras cuando dice, Dios no te va a perdonar? Es imposible que te perdone. Y entonces muchos están cautivos de esto porque piensan que no puede Dios perdonarle. Y claro que Dios sí puede perdonar cuando hay un legítimo arrepentimiento. Entonces, no se queda tan solo en el soberano Dios que señala cuando hay realmente culpa, en el enemigo cuando sí hay un derecho legal porque hay un pecado no confesado, pero también hay un engaño. Puede ser que no sea verdad o sea mitad verdad, mitad mentira y él se aprovecha. Pero el papel que jugamos los seres humanos, y no me vas a negar, mi amado, mi amada, que tú y yo hemos usado nuestra boca para culpar a otros y no perdonar. Y muy pocas veces para reconocer nuestra participación pecaminosa y pedir perdón. ¿Sí? Todos, amado, dice Pablo apóstol, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos hablando de algo serio. Todos hemos fallado. No, pero es que yo no soy como el asaltante o como el asesino o como el narco. No, es que no te compares con más nadie. ¿Sí? Sino hazte responsable de esas culpas. Y te ponía ejemplo, ¿no? Cuando se comete un adulterio y entonces viene la culpa. Muchos piensan que los que están en adulterio la pasan súper. No, no es cierto. Ahí está Dios mostrándoles su pecado. No hacen caso, el diablo se aprovecha de eso. Y no hacen caso y hay otros que también los acusan. Entonces, no creas que el que comete adulterio la pasa bien. El que deja a una persona por irse con otra está de maravilla. Claro que no. Ya tiene la factura de haber hecho lo malo, de haber dañado a otro y sobre todo de haber transgredido la ley de Dios. Tenemos que hacernos responsables. Si nosotros hemos sido de los que ocasionamos un daño para que alguien nos culpe efectivamente porque le hicimos un daño y no hemos pedido perdón, o de que nos han hecho un daño y hemos sido tan orgullosos en no querer perdonar como el Señor Jesús nos enseña que lo hagamos. Ahora, Dios nos ha dado su Santo Espíritu y Él nos guía cuando hemos hecho algo malo. Las semanas anteriores hablaba yo acerca de cómo podemos contristar el Espíritu Santo a través de que nos señala un pecado, no le hacemos caso y al no hacer caso a esa voz, el Espíritu Santo se va apagando o se va contristando. Lo que quiere el Espíritu es guiarnos a la libertad que da el perdón de Dios. Eso es lo que se pretende, que no estemos todo el tiempo con la cabeza agachada, con los hombros derrotados, con la mirada triste, como que no hay esperanza. ¿Sí? El diablo sí va a oprimir, va a acusar y va a negar toda posibilidad de ser libre, pero el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, aunque esta verdad sea muy dura, sí, y nos va a decir, tú hiciste eso, arrepiéntete, ¿sí? Y entonces Él no va a ocultar ni a minimizar y menos a comparar con otro.
Pero el humano sigue más la tendencia del enemigo, del acusador, que del Espíritu Santo, al no ser compasivos en aquellos que han hecho algo malo y que los tenemos como en castigo eterno al no soltar el perdón. Todos somos culpables, mis amados, todos somos culpables porque todos hemos hecho lo malo, en menor o mayor escala. El orgullo impide reconocer la responsabilidad y culparnos. Te pongo otro ejemplo. Una adolescente sale embarazada y entonces el papá, muy herido, muy altivo, empieza a echarle la culpa absoluta y total a la chica y al chico con el que hizo el acto. Y no se hace responsable, o sea, y no es que estoy minimizando el hecho, pero ese papá, esa mamá tienen que ponerse a pensar hasta qué punto son responsables de este hecho. Una, que no le enseñaron a la hija lo que es el desarrollo correcto, la actividad correcta de la vida y expresión sexual. ¿Sí? Otra, que ellos mismos no hayan cometido pecados inmorales, de los cuales no se hayan arrepentido, porque cuando siguen vigentes, no han sido saldados en la cruz de Cristo, esos pecados impiden que haya una cobertura de santidad y de protección para los hijos. Otra, el saber que si ellos mismos en su adolescencia lo hicieron lo mismo a sus padres y no se han reconciliado, o que tuvieron que ver con alguien con el cual no hicieron ya vida en común, pero que traen un resentimiento, traen algo feo, y entonces en lugar de estar buscando a un chico y una chica adolescentes que cometieron ese pecado, no deja de ser grave, pero que no aceptan su propia responsabilidad. Todavía recuerdo viviendo aquí en Juárez de una chica que se embarazó de un hombre casado. Y entonces el papá, cuando supo que estaba embarazada, no quiso saber más nada, ¿verdad? Le dejó de hablar todo el embarazo. Y cuando ella viene a verme, está embarazada. Y me dice, me duele mucho que mi papá ni siquiera me hable, ni me vea. Ha aceptado que me quede en casa, pero es horrible el vivir con su indiferencia. Está tan enojado. Lo que él no sabe, fíjate, él no sabe que cuando yo era niña y veía cómo él traicionaba a mi mamá con otras mujeres, yo decidí que iba a hacer lo mismo para que él viera lo que se siente este hecho. La cosa es que ella nunca se lo dijo a él. Ella estaba vengándose del papá y el papá ni cuenta, y el papá, indignado, el hombre muy orgulloso, no dio instrucción sexual a su hija, no dio ejemplo, no dio cobertura, nunca hubo una reconciliación con la madre ni con ella, y ahora ella estaba ejecutando una venganza que a ella fue a la que dañó mayormente y a la criatura que traía en su seno. Fíjate qué tremendo, ¿no? Todo por esas culpas. No lo habló con la mamá, no lo habló con el papá, simplemente decidió, el hombre sabía que el hombre no le iba a cumplir porque era un hombre casado, pero ella lo que quería era vengarse. Fíjate cómo la culpa se va distorsionando y llevándonos a otros pecados. Bendito Dios en aquel día que expresó su corazón. Yo le guié en el amor de Jesucristo primero a que tuviera un encuentro salvador con Jesús, a que le entregara eso que su necio corazón había creído por mucho tiempo, y a que buscara el momento y la oportunidad para hablarlo con su papá, y que ambos fueran guiados a pedirse y darse perdón, para buscar una reconciliación. Oré por su bebé porque en este asunto pues no tenía nada que ver, pero estaba viviendo los efectos del rechazo, de la frustración y la tristeza materna, pero de los abuelos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces ahí te pongo estos ejemplos para que veas cómo la culpa abarca muchas cosas y nos hace sentir las víctimas de la obra, cuando en realidad somos transgresores de los principios de Dios. Y quiero ponerte unos ejemplos de Deuteronomio porque me llamó mucho la atención. Como te decía, que Moisés, haciendo un resumen de esos primeros 5 libros, el quinto es Deuteronomio, habla acerca de esto, ¿verdad? Fíjate. Y mucho de esto son parte de las leyes actuales de nuestros países. El 1.37. Además el Señor se enojó conmigo
por culpa de ustedes. Aquí es cuando estaba por entrar a la tierra prometida y Dios le dijo que no va a entrar por haber sido desobediente. Pero ahora él revierte y dice, por culpa de ustedes, me dijo Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. Y ya culpó al pueblo y efectivamente el pueblo fue pesada carga para con Moisés. 19:21. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esto es la denominada ley del talión, ¿sí? Una manera de hacer pagar al culpable su hecho. Bueno, pues le sacó un ojo, que le saquen un ojo. Le tiró un diente, que le rompan un diente. Le cortó la mano, le lastiman la mano, etc. ¿Sí? Ahora, era una forma cruenta, tremenda de tratar con la culpa. Pero era de las primeras leyes, ¿no? Más adelante cambió ya eso del ojo por ojo cuando llega Jesús y dice, ama a tus enemigos. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Pero es su amor. El 21:9 dice, si sigues estas instrucciones, harás lo correcto a los ojos del Señor y purificarás a tu comunidad de la culpa por homicidio. ¿Sí? Y había unas formas tan tremendas en aquellos tiempos de pagar. Por ejemplo, si alguien cometía una violación, era muerto a pedradas. Un adulterio era muerto a pedradas. Entonces era la manera como de que la gente fuera testigo de lo cruel de esa sentencia para que evitara caer en eso. ¿Sí? Pero bueno, estamos hablando que era culpable, ¿no? El 23:21. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Esto mismo lo replica Salomón ahí en Eclesiastés, fíjate. Entonces vemos que estos son principios eternos, hasta hoy. Y yo te advierto que luego, estando en un ambiente de adoración, ahora lo hacemos en casa a través de esta pandemia, y tenemos esos cantos de adoración que se compromete tanto uno con Dios. Son forma de votos. Y entonces, si tú le prometiste que ibas a ser fiel, que ibas a ser humilde, que ibas a ser santo, entonces tienes que cumplir lo que le prometiste, porque el Señor exige que cumplas tus votos sin demora, y si no te tendrá por culpable de pecado. Yo solamente tomé 4 citas de Deuteronomio porque me llamó la atención que hay muchas instrucciones al respecto. Vamos a un precioso salmo ahora, que yo creo que muchas veces lo has leído, lo has escuchado, hasta hay cantos que hablan algo acerca de esto. Salmos 32. Vamos primeramente con el 1 y 2. Y es una forma de respuesta de este salmista a Dios por un favor recibido. Y le dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre de su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Fíjate qué bonito. Está hablando de un gozo interno por un bien divino recibido, como lo es el quitar el peso de la culpa. Entonces vemos que hay un gozo especial que tú y yo tenemos que experimentar constantemente cuando Dios nos libera de esa culpa, de la que el mismo Espíritu nos trajo convicción, de la que el diablo aprovechó la situación y de la que otros también vienen a culparnos. Por eso cuando uno comete algo contra otra persona, lo que sea malo, primero hay que ir a arreglarlo con Dios, para que cuando vayas con la persona Dios te respalde. No vayas luego con la persona sin arreglarlo con Dios, porque va a notar que no hay un respaldo espiritual. Entonces, mediante el perdón divino, el Señor da lo que se le denomina una bienaventuranza, que significa doble dicha. O sea, esto es más allá que buscar la felicidad. Esto es algo de satisfacción preciosa al interior del ser. Ahora, solo el Señor puede borrar la culpa, Solamente Él, cuando se reconoce ese pecado
y se pide perdón sincero. Ahora, sin embargo, Él borra ese sentir de culpa, esa opresión de culpa, esa culpabilidad. Y yo te voy a decir algo que Dios pone en mi corazón. Ya deja de cargar esa culpa que has tenido por años hoy. Confiésala. Ya, ahorita, ya. No te esperes a la oración final. Hazlo ahora. Esa culpa, si tú, el Espíritu Santo, la palabra te está diciendo que fuiste culpable, que fuiste responsable, confiésaselo a Dios y deshazte de ese peso. Ya, ¿sí? Porque no es un mero sentimiento, ya se está convirtiendo ahora en un lazo, en un signo de esclavitud del engañador. Entonces, el Señor borra la culpa, pero no te borra la mente, la memoria. De tal manera que te vas a acordar de ese hecho, pero ya no va a doler. Ya no va a hacer sentir mal, que tienes que pagar, ahora lo pagas con los hijos, porque esas las mamás de antes y todavía algunas de hoy. Yo tengo mucho cuidado con estarme riendo de las frases de mamá. Yo esas frases que nada tenían que ver con la sabiduría de Dios, no solamente las eliminé de mi lenguaje para decírselas a mis hijos, porque se van transmitiendo, ¿verdad? No solamente las eliminé, sino las perdoné, porque estaban nacidas de la amargura, del resentimiento, del pecado, ¿sí? Entonces, no, o sea, yo no voy a estar replicando. Y mi mamá decía, pues dirá lo que haya dicho, pero no siempre decían la sabiduría correcta. Entonces, si no lo hacemos, esto de ponernos a cuentas con Dios por aquella culpa que Él nos está señalando, entonces la culpa nos va a enfermar, nos va a consumir y nos va a secar. Fíjate, la idea divina de quitar la culpa es guiar a una vida transparente, dejar de mentir, dejar de acusar, dejar de ocultarse. ¿Sí? Porque cuántas veces, y vemos en muchos ejemplos, un Pedro, ¿no? Le acusan de que él estaba con Jesús y él niega, se oculta, miente, como si hubiera sido el peor pecado estar con Jesús, pero él tenía temor que así como a Jesús lo estaban enjuiciando, también lo hicieran con él. Entonces yo lo entiendo desde otro punto de vista, no estamos aquí para juzgar a Pedro, simplemente es un ejemplo de cómo se tiende hacia eso. Ahora, la segunda parte del Salmo, fíjate lo que dice, del 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, o sea, mi culpa, mi participación, mi responsabilidad, tal o cual hecho, ¿verdad? Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche su mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Y esto es algo bien precioso, es cuando me ha tocado en muchas ocasiones orar con personas que vienen muy cargadas, y una vez de que oramos y vamos guiando a que suelten aquello, ya sea en este caso culpa, o un pecado que no habían confesado, una acción oculta que la habían guardado por mucho tiempo, que nadie la sabía, pero que decidieron entregársela al Señor. Y entonces, después de la oración, yo les digo, ¿cómo te sientes, mi hijo? Ligerito, ligerito. Y yo acostumbraba hace muchos años decir se bajó el chango, ¿verdad? Pero pues no es un chango. Realmente era ese peso, como dice aquí, ¿no? El peso, la otra versión, Valera dice el peso de tu mano sobre mí. Aquí en este caso era tu mano de disciplina. Antes de confesar pecado, hay que reconocer el mal hecho ante Dios. Este es un principio para manejar bien la culpa y hacernos responsables, ¿verdad? El resultado de no hacerlo es enfermarnos. Ese va a ser el resultado. Se presenta con diversos males. Aquí nos pone algunos, ¿verdad? El cuerpo se consume, quiere decir se debilita,
hay gemidos y quejas constantes durante el día, pero durante la semana, el mes, el año y toda la vida, se va la fuerza. Fíjate la factura tan enorme que logra precisamente este tipo de acciones, ¿no? Entra en acción una disciplina divina para rescatar del poder del pecado que genera culpa y enfermedad. Y yo diría, en medio de toda esta pandemia, no solamente es el virus, son otros muchos padecimientos. Mi pregunta es, ¿si hemos examinado si realmente ese padecimiento que tenemos culpa de haberlo provocado? Yo no estoy diciendo que todos los padecimientos. Estoy hablando en forma muy particular a cada uno que permite examinar a Dios su corazón y que diga realmente qué ha hecho para generar esa enfermedad. Puede ser por algún alimento, alguna bebida, alguna droga, que, no es que ya no tomo, no es que ya no fumo, no es que ya no me drogo, sí, pero hubo una factura que se fue cobrando. No, es que no conocí al Señor. Tú no tienes una idea cuántas veces yo he escuchado ese tema. Es que yo no conocí al Señor, sí, les digo, pero hiciste lo malo. Sí. Y no nos hacemos responsables. No, es que cuando yo vine a Cristo, Él borró todos mis pecados. No, porque no estaba siendo consciente de ese. Cuando tú viniste a Cristo, aceptaste su salvación por gracia. Pero no estaba siendo consciente de tantos pecados, porque es más, ni los considerabas pecados. ¿Sí? Entonces, tenemos que aceptar esta disciplina divina que Dios nos pone para que nos rescate del poder del pecado. Muchas formas de pecado, muchas formas de culpa, tanto la que hicimos como la que nos hicieron. Así que ya joven, adulto mayor, maduro, adulto mayor, ya deja a estas alturas de tu vida de estar culpando a tus papás que no te dieron y que no estuvieron y que no hicieron. Ya, o sea, ya estés responsable. Sí trata aquello que careciste de ellos en su momento, pero no puedes determinar que el resto de tu vida es culpa de tus papás. Yo he conocido a muchos, ¿verdad? En mi caso yo tuve un papá presente, ausente. ¿Por qué? Porque estaba, pero no estaba, ¿sí? Sin embargo, paso por ese proceso de tratar de comprender por qué no estuvo. Él era de los de la idea de darnos lo mejor, cosas, y no nos dio su presencia, pero pues a final de cuentas él creía eso. Entonces, pero si yo tomé una mala decisión, yo me tengo que hacer responsable. Es que como mi papá. No, ya dejen de estar culpando a sus papás, ¿sí? Y entonces, la confesión sincera delante de Dios, sin ocultamiento, sin mentira, sin excusa. Esa excusa común que te digo, ay Dios, es que como no te conocía, no, pero hicimos lo malo, ¿sí? Más bien, con humilde corazón, con sincero corazón, Él puede dar, lo primero, perdón, y si le place, también darnos la salud que tanto estamos requiriendo y necesitando. Vamos un poquito al Nuevo Testamento. Son 239 citas, es imposible abarcarlas todas, pero si tú tienes un celular con Biblia, vete con la lupita que viene ahí en la Biblia, pones la palabra, la que sea. A mí cuando Dios me trajo los sentimientos de culpa que oprimen, entonces me puse a leer, te digo, casi todos los pasajes que vienen en referencia. Tanto los libros históricos lo mencionan. En la mañana estoy leyendo Esther y estaba viendo acerca de cuando acusan a los judíos de quererlos exterminar y cómo Mardoqueo le dice a Esther que tiene que abogar por el pueblo delante del rey y vemos allí la situación de que los estaban culpando, Amán los estaba culpando. Entonces me fui a cada libro histórico, estuve repasando los profetas. Muchas veces están culpando al pueblo porque están transgrediendo las leyes de Dios y a la par dándoles promesa de restauración si se arrepienten. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento. Y fíjate, en los 4 evangelios
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se menciona la obra máxima de Jesús al llevar en la cruz nuestras culpas, nuestros pecados. Es algo interesante porque de los 4 evangelios, 3 le llaman los que son los más semejantes, ¿verdad? Y Juan es otro concepto. Pero hay escritos que están en Mateo, Marcos, Lucas que no están en Juan, y lo que está en Juan no está en los otros 3. Pero el caso de la descripción desde el arresto de Jesús, el juicio falso de Jesús, la crucifixión, la resurrección, los 4 evangelios la presentan. ¿Por qué? Porque es muy importante. El poder de su amor, el poder de su sacrificio, el poder de su sangre, el poder de su obediencia para darnos ante el Padre una libertad de acercarnos libres de culpa y de condenación. Y me impacta mucho cómo el Señor lo describe. Estaba yo leyendo también en la mañana la preciosa carta de Hebreos y estaba viendo cómo describe allí la labor de Jesús a través de esto, y hace como una especie de recuento, algo del Antiguo Testamento, y luego ya lo vincula con la obra de Jesús. Déjame leerte Hebreos capítulo 10. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de toros o de cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. A mí eso me impactó mucho. En esta nueva traducción viviente, tú no tienes una idea cuántas frases se han hecho muy claras a mi corazón. Fíjate, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego digo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Fíjate qué maravilloso es esto. El manejo de la culpa a través de Jesús. No hay otro. Por eso en el Evangelio nos narra el sacrificio de Jesucristo y el poder que Él ejecutó al derramar su sangre, pero invadida de amor, de compasión, de comprensión, de bondad a nuestro favor, por la obediencia. A Jesús le costó todo, a ti y a mí nos cuesta solamente creer y obedecer. Y luego vamos a unos pasajes de Romanos. Pablo escribe y les dice 3:19. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Sí? Por eso está la ley, porque al conocer el no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, entre otros, ¿verdad? No tenemos excusa, porque Dios dijo: no lo hagas. ¿Sí? Entonces la ley se aplica precisamente para saber si es uno o no culpable. Romanos 5:16.
Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente. Estamos hablando de la gracia, de la consecuencia del pecado de este primer hombre, hablando de Adán. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Sí? Y aquí está en operación la gracia maravillosa e infinita de nuestro amado Salvador. Y yo quiero compartirte unas promesas que fui encontrando en mi búsqueda, cómo manejar la culpa. Bueno, 1 Corintios 1:8. Él nos mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Fíjate, ahí está la promesa de Dios, que el Señor nos va a mantener firmes hasta el final, para que estemos libres de toda culpa. Fíjate qué bella promesa. Aférrate a esa promesa, pero trata todo sentimiento de culpa, toda participación culpable, hazte responsable, ¿sí? Muchas ocasiones cuando venían y vienen, siguen viniendo, ¿verdad? Pero estando acá en Juárez por tantos años, venían muchas mujeres con el corazón deshecho porque el marido les había sido infiel, ¿no? Y son casos bien tremendos. Entonces el Señor me mostraba que tenía que guiarlas a tomar la parte de su responsabilidad en esto, ¿sí? Y a mí Dios me mostró y lo comprobé vez tras vez y tengo un registro muy amplio de casos que efectivamente es así. Y yo le decía, ¿tú tuviste relaciones íntimas con él antes de casarte? El 98% me dijo que sí. Y entonces el principio que Dios me dio es que entraron al matrimonio con el lecho mancillado y los cuerpos deshonrados. Y lo que sigue de la fornicación, que es un pecado practicado, derecho legal del enemigo, es la oferta del adulterio. Y en este caso puede caer él y puede caer ella, o los dos. Hazte responsable. Limpia tu vida de esa culpa, que muchas veces se fueron obligados a casar porque ya habían tenido relaciones o estaban embarazados. Y ahí está la culpa. Y porque luego pasa el tiempo, es que si tú no te hubieras embarazado, yo no me hubiera casado. Y es que si tú no me hubieras embarazado, yo no me hubiera casado. Y están las culpas, y está uno culpando. Y luego culpando hasta el hijo que no pidió venir, pero ahí está. Ay, por tu culpa me tuve que casar con tu padre, o por tu culpa me tuve que casar por... ¿Te das cuenta cómo se maneja? La hemos manejado mal, por eso el tema es ¿cómo manejar la culpa? Hazte responsable. Sí, Señor, yo lo hice. Pensé que amaba, pero después aprendí que el amor no hace nada indebido. No era amor. Dios, perdóname, fue una pasión desordenada. Señor, fue una gran necesidad de no querer estar solo. Señor, perdóname porque fui atraído y seducido a nivel inmoral. Y entonces se le confiesa. Y yo no te puedo garantizar si ese matrimonio se restaura, pero sí se restaura tu comunión con el Creador. Entonces dice que Él nos va a mantener firme una vez que estemos siendo liberados de esas culpas que el enemigo ha traído a nuestra memoria tanto tiempo. Colosenses 1:22. Pero ahora Él, refiriéndose a Jesús, los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. ¿Sí? Aquí el Padre nos reconcilia a través del Hijo al morir ese Hijo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, significa apartados, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Yo no sé dónde estuvo el desvío en la Iglesia Católica, que hasta la fecha siguen enseñando que tiene que haber un mediador humano para acercarse a Dios. Discúlpame si tú has creído esto. Mira lo que dice la Biblia. Aquí no habla de un mediador humano como un sacerdote. Aquí habla de Jesús.
Él es el único mediador entre Dios y el hombre para venir a reconciliación. Y es el único que traslada a su presencia de Dios sin esos actos de contrición, sin esos nopales en el pecho, sin esos azotes en la espalda para ser aceptados. Claro que no, ¿sí? Sino que dice que podemos ser declarados santos, o sea, apartados para Dios, libres de culpa y presentarnos delante de Él limpios, pero por la sangre de Jesucristo. Fíjate qué maravillosa promesa del Señor. Primera Tesalonicenses 5:23. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Oye, qué gran desafío, ¿no? Yo luego me gozo con las publicaciones de algunos, pero otras así como que pongo dudoso. Fulanita me mandó el desafío de publicar un texto. Mira, mi amado, de verdad lo digo con todo respeto. Pero ese no es un desafío. Para mí no es un desafío. Subir un texto que hasta de manera electrónica lo puedes poner. No. ¿Sabes cuál es el desafío? Vivir el texto. Explicar el texto. Meditar en el texto. Dar testimonio cómo ese texto ha venido a revolucionar tu vida. Para mí ese es el desafío. Publicarlo, cualquiera. ¿Sí? Aquí para mí este es el desafío. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa. O sea, ¿qué significa? Que no estemos pecando deliberadamente de tal manera que no estemos atrayendo la culpa. Ahora, que pecamos sí, que fallamos sí, somos humanos, pero que no sea un acto voluntario deliberado de que quiero hacerlo, ¿verdad? Y dice que este cuerpo se mantenga sin culpa hasta que Jesús regrese. Eso significa hasta morir nosotros, o si antes de morir Jesús regresa. Ese es el desafío. Y entonces el Hebreos 10:22, yo te leía hace ratito los primeros versos del capítulo 10, pero ahora te llevo al 22 como un cierre majestuoso porque me gustó mucho esto. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Qué hermoso, ¿verdad? Entremos directamente. Por eso no necesitamos santos, no necesitamos vírgenes, no necesitamos gente que se murió, que supuestamente está en el cielo para que interceda por nosotros. Discúlpame, esa es la tradición, pero no es lo que dice la Biblia. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos. Esto es lo que nos hace entrar aquí en la tierra a la presencia de Dios con libertad, y cuando muramos directo al cielo, no por buenos, sino por haber sido saldada nuestra cuenta a través del sacrificio de Jesucristo. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Fíjate qué maravilloso. Y termino con otras 3 promesas porque me impactó mucho, la verdad, estar leyendo esto y saber cómo manejar la culpa. Te debo confesar que ya tengo mucho tiempo aprendiendo esto y aplicándolo a mi vida, por lo cual me hago responsable de aquello que en su momento yo fallé a mis hijos siendo pequeños, creciendo en mi casa, bajo mi cuidado. Cosa por cosa yo he hablado con cada uno de ellos y ellos te pueden dar testimonio para arrepentirme, para pedirles perdón porque fallé como mamá. Si no fui la peor madre, pero tampoco lo que Dios esperaba de mí. Y entonces yo les pedí perdón, pero también los guié a ellos a que me pidieran perdón por sus fallos como hijos. Y hubo años y tiempos prolongados de reconciliación. Y ahora podemos tener una relación estrecha, a pesar de estar distantes geográficamente, porque han sido saldada la cuenta de la culpa. Ellos no pueden ya venir y decirme, es que tú hiciste, no, porque yo ya les pedí perdón. Y lo mismo con ellos, ¿verdad? Fíjate lo que dice primera de Juan 3, 20, 21. Aún
si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Oye, esto está maravilloso, lo repito. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Sí. Y es que si tú, te lo digo con todo respeto, pero has sido cautivo por muchos años de la culpa, va a costar mucho deshacerse de ese sentimiento porque está así como arraigado, enraizado, amarrado a tu ser interior, al grado que ni tú mismo te puedes perdonar. Entonces, por encima de esos sentimientos engañosos que el enemigo te endosó, Dios sabe tu sinceridad ahora, Dios sabe tu búsqueda ahora, Dios está diciendo, yo quiero aprender cómo tratar con esto que sí hice mal, Señor, perdóname. Deshonré a mis padres, te deshonré a ti, deshonré el matrimonio, deshonré mi cuerpo, Señor, perdóname. Y te vas así mencionando y mencionando y mencionando aquello que el enemigo te señaló como culpa. Y dejar que el Espíritu Santo siga tratando cuando fallamos, que nos señale la culpa, listos para arrepentirnos. Hebreos 7:26, porque Hebreos habla mucho haciendo referencia precisamente al Antiguo Testamento. Y dice, Él es la clase de sumo sacerdote, hablando de Jesús, que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Así que si tú tienes a Jesucristo en el cielo, tú tienes la bendición enorme aquí en la tierra. ¿Sí? Él es la clase de sumo sacerdote. El sumo sacerdote es lo máximo, no hay otro por encima de él. ¿Qué necesitamos? Porque es santo y no tiene culpa ni mancha por el pecado, porque él estuvo siendo tentado, pero venció la tentación. Y él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar. También dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Y luego para terminar, Hebreos 10:22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Yo ya había puesto este verso antes de leerte lo que te leí anteriormente, pero como reiteración, ¿verdad? Yo digo que nadie muere por sobredosis bíblica, pero muchos, ¿sí?, han fallecido por ignorar la palabra y por estar hambrientos del pan de vida. Mi amado, mi amada, yo quiero exhortarte, animarte en el nombre de Jesucristo, que aprendas a manejar conforme a la palabra esas culpas que te han atormentado. Aún aquellas, fíjate, lo voy a decir, aún aquellas personas que dieron muerte a alguien, puede ser un ser en su seno, como es un aborto, o de forma accidental, o de forma vengativa, parecen pecados imperdonables, pero arrepiéntete y pide perdón. Aquel que le falló rotundamente a los hijos, arrepiéntete. Aquel que le falló rotundamente a los padres, arrepiéntete. Le voy a hablar al que ultrajó violando, arrepiéntete. Al secuestrador, al ladrón, al asesino. Y cualquiera puede decir, no, yo no soy nada de eso. Acuérdate que son culpas y se pagan. Y muchos dicen que aquí en la tierra está el cielo y el infierno. No es cierto. Aquí hay una forma de pagarlo, pero hay otra eterna. Y Dios te quiere librar de esa forma eterna de pagar las culpas. Aquel que no solamente fornicó, sino adulteró. Y en esos actos abusó de menores, de gente menor. ¿Sí? Aquel que traicionó la confianza de su amigo, de su compañero, y que le robó y que le traicionó en un negocio, en una herencia. Sí, ahorita estamos orando por una amada hermana que quieren
abusar de el mal manejo de una herencia para ser favorecido una parte de los hermanos y la otra no. Bueno, estamos confiando que el Señor es el que hace la justicia. Pero aquel que hizo daño, aquel que robó, aquel que engañó, aquel que mintió, este es el tiempo ya porque todas estas acciones crean culpa. Ahora, a veces es tanta la culpa que, como dice Pablo, el entendimiento se va entenebreciendo y produce dureza en el corazón. Entonces ya ni se siente, ni duele, pero ahí está. Y esto nos separa del eterno Dios. A ti, no hay pecados pequeños y pecados grandes, a ti que has batallado con el sentimiento de culpa. Es que si yo le hubiera dado a mis hijos, es que si mis padres me hubieran dado, es que si no hubieran preferido a mi hermano, es que si no me hubieran preferido a mí. Y bueno, la lista es interminable. No tengo todo el tiempo para darte todos los ejemplos, pero ajústalo a tu vida y pídele al Señor y su Santo Espíritu que te guíe a toda verdad, que saque a la luz lo oculto, y que aquellas cosas de las que otros te han culpado, ¿sí? Resuélvalas con Dios. Y si son culpas injustas, Dios se encarga. Pero aquí lo importante es que lo que uno hizo mal, hacerse responsable y hablarle al pecado por su nombre. Sí, Señor. Sí, dije mentiras, sí, Señor, sí fui chismoso, sí, Señor, sí me burlé de las personas, sí, Señor, sí me enojé injustamente, sí, Señor, cometí actos violentos que no necesitaba cometer, sí, Señor, yo soy responsable de haber abusado con esos maltratos y golpes a mis hijos de manera extrema, pero me hace recordar que a mí también me abusaron en forma extrema con esos maltratos y con esas palabras hirientes y con esas maldiciones. Entonces me deshago de la culpa que cargaron sobre mí y de la que yo cargo sobre otros. Y este es un tema, mi amado, como dice el apóstol ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté sin culpa hasta la venida del Señor Jesucristo. No sabemos cuándo viene. Hay muchos señalamientos que no tarda su venida. No sabemos cuándo, pero no sé si viene Él o nos vamos nosotros, estemos sin culpa. Me gusta lo que dice Hebreos, ¿verdad? Que hace desaparecer la culpa. Y cuando ya no hay de qué culpar, el enemigo va a estar alejado de tu vida y de mi vida. Porque no va a estar ahí insistente, señalando y engañando y aprovechando ese pecado para multiplicarlo o para hacernos creer que Dios no puede perdonar. Así que, mis amados, oramos y le decimos al Señor de todo corazón, aquí estoy, Dios. Díselo, díselo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para aprender a hacerme responsable de aquello, mi Dios, que transgredió tu ley en mi vida. Aún conociendo o no tus mandamientos, hice lo malo. No hay justificante. Y aún estando en Cristo, hice lo malo. No hay justificante. Quiero hacerme responsable, Dios, de aquello que yo hice mal, de aquello que yo dañé a otros, como también soltar a aquellos que me dañaron. Yo quiero, mi Señor, que tú que eres mayor que todo sentimiento de culpa, me liberes de ese sentimiento que se arraigó tanto. Pon tu mano así en el pecho y dile, aquí, Señor, está tan arraigado el sentirme por un lado tan culpable, pero por otro lado tan víctima, y que hasta ha sido placentero ser la víctima de la obra, pero ya no quiero ser la víctima de la obra. Yo quiero ser un hijo tuyo libre, porque tu palabra me dice que yo soy presentado delante de ti sin culpa ni mancha a través de Jesucristo, mi Señor. Ahora confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú nunca le has confesado, pero hoy que has escuchado que Jesús es el único que resuelve el problema de la culpa, entonces invoca su nombre y dile, Jesucristo, yo te necesito.
Yo necesito que tú vengas, no en un sentido religioso ni de religión, no, en un sentido de presencia que me traslada a tu presencia, disipando mis tinieblas, las mentiras, las sombras de muerte aún y ese pecado que me fue oculto por tanto tiempo. Señor, perdóname cuando ni siquiera sentía culpa, porque en mi casa todo el mundo hacíamos lo mismo y hasta pensábamos que era normal. Pero hoy tu palabra me ha dicho con claridad que aunque muchos lo practiquen, no minimiza su efecto de pecado. Aquí estoy delante de ti, delante de tu trono, ese trono de gracia donde alcanzo gracia y oportuno socorro a través de mi sumo sacerdote Jesús, el único que puede con su sangre derramada limpiar el poder del pecado y de la maldad. Y mi Señor, que mi corazón sea renovado y transformado de tal manera que no me regocije en pecar, que no me sienta gusto de hacerlo y cuando llegue a fallar, entienda que soy humano, pero que no encuentre gusto en hacerlo, sino antes al contrario un arrepentimiento inmediato para que realmente, mi Señor, tú me limpies. Gracias por permitirme acercarme a ti en plena confianza. No necesito ninguna otra persona humana para hacerlo, porque tú me eres más que suficiente, amado Jesús. El único camino al Padre, la única verdad y el único Señor. Gracias. ¿Por qué no le das gracias al Señor? Porque yo sé que muchos están experimentando la libertad de la culpa y la condenación que trajo el enemigo. Y aún por sí mismos estarse culpando. Suelta aquello que hiciste malo en contra de otros. Entrégaselo al Señor, confiésalo. Aún contra tu propio cuerpo. Un cuidado precario de tu ser. Al no cuidar tu salud, al no cuidar tu integridad moral, al no cuidar esos buenos deseos y darte lugar a los malos deseos o malos pensamientos. Señor, en el nombre de Jesús, que se vaya todo ese sentimiento engañoso de culpa cuando tú ya has perdonado. Y mi Dios, que si alguien no se ha arrepentido, que tu Santo Espíritu siga trayendo esa convicción, no de un sentir emocional, sino de un sentir espiritual. Y así como decía el salmista, que tu mano pese en disciplina para que tengan oportunidad de arrepentirse y ser perdonados. Dios, gracias, amado, gracias, bendito, porque has hecho posible que me acerque a ti confiadamente a través de Jesucristo, mi sumo sacerdote, en quien nunca hubo pecado, pero entiende lo que vivo en tentación porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Muchas gracias, Dios, por esta instrucción. Gracias por esta enseñanza para que yo sepa no solamente cómo manejar la culpa en lo personal, sino enseñarle a mis pequeños cómo lo hagan. Y que desde bien pequeños dejen de practicar esa inclinación natural a estar echándole la culpa aún hasta al perro, Dios, con tal de salir librados del castigo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, en quien son posibles todas estas bendiciones que le hacen mucho bien a todo nuestro ser. Recibe alabanza, Dios. Eterno Padre, recibe adoración. Bendito Señor, recibe exaltación, porque tú eres el que borra nuestras rebeliones. Tú eres el único, y aun cuando lleguemos a recordar aquello malo que hicimos, no va a haber culpa, no va a haber condenación, sino va a haber alivio, porque está el efecto de tu perdón. Y yo te ruego que si alguno de mis amados que está viendo esto estaba en ese proceso de debilidad, de huesos secos, de dolor, de abatimiento por causa de haber negado el pecado y no haberlo confesado en el momento oportuno, pero que ahora lo ha hecho, yo te pido que extiendas esa mano poderosa y tú traigas alivio y traigas sanidad y traigas bienestar como una evidencia más de lo agradable que ha sido para ti ver a tantos corazones contritos y humillados, unidos en Jesús,
a través de estas redes sociales, las cuales bendecimos en tu nombre, que nos sigan favoreciendo para seguir proclamando que Jesús es el Señor y que tú, Rey soberano, estás en el trono del universo, reinando y gobernando todo con justicia y autoridad santa, Dios. A ti la gloria hoy y siempre. Te bendecimos en Jesucristo, amado Salvador. Amén y amén. Mis amados, un gusto estar en este enlace. Confío que me manden sus comentarios. Yo prometo responderlos y cualquier pregunta, cualquier duda, estoy para servir. Un abrazo. Ahora estoy en Juárez, pasando unos días deleitosos con mi familia y espero en el Señor que nos conceda seguir en contacto con Él y entre nosotros, edificando nuestra fe. Hasta la próxima, con la ayuda del Todopoderoso.